familia, ¿cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos una vez más para compartir un devocional que también nos hace y también nos hace bien recorrer la palabra de Dios para aprender más, para descubrir qué tiene el Señor para nosotros. Bueno, también le damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo por primera vez. Es una alegría encontrarnos por este medio, pero que lo podamos hacer también en algún momento de forma presencial. Bueno, hoy les voy a compartir un texto que es bastante conocido, de hecho lo hemos estado recorriendo en los últimos meses y que a pesar de ser conocido es bueno refrescarlo. De hecho, toda la palabra la refrescamos día tras día porque es necesario volver siempre a la fuente, eh, volver al Señor y también entender que Él vive en nosotros día a día, ¿no? Que no es de momento, sino que es constante, es permanente y se renuevan cada mañana, ¿no? El Señor en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Y también nos hace bien volver a la palabra para entender que no dependemos de nosotros, que no dependemos tampoco de cómo está la sociedad de hoy en día, cómo está la cultura hoy en día, sino que es el Señor en el cual tenemos que depositar nuestras esperanzas y nuestras fuerzas y nuestras cargas. Así que bueno, quiero invitarte a que podamos leer este texto que está en el Evangelio de Mateo, es el capítulo 28, y vamos a leer el versículo 19 y 20. Y dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin de los días. Bueno, este es un texto que el Señor Jesús, es una encomendación que el Señor Jesús les hace a sus discípulos y también a nosotros, ¿no? Porque no es que se terminó ahí el discipulado o la vida del discípulo, sino que continuó a medida que los apóstoles fueron transmitiendo el mensaje del Evangelio. Y la primera palabra que dice es id. Id es obviamente una acción que corta la pasividad, corta la comodidad de uno y nos desafía a salir de ese estatus en el cual vivimos, y más ahora, ¿no? Que después de esta pandemia que atravesamos, que nos ha envuelto en una pasividad y también en una comodidad, en estar en casa, el estar tal vez en el comedor viendo la reunión o teniendo reuniones de trabajo, ¿no? Cosas que nos han llevado a volvernos pasivos en la actividad de salir a buscar. Y el Señor Jesús nos vuelve a llamar y a decir: vayan y hagan discípulos. Y el ir también tiene una razón de ser, ¿no? Porque al levantarnos cada mañana, lo hacemos con una razón, con un propósito. Y cuando no tenemos una razón para levantarnos, nos pasa que nos quedamos acostados hasta tarde, que no tenemos ganas de levantarnos, que nos levantamos con los pies pesados, ¿no? Bueno, el Señor Jesús nos desafía a que salgamos de esa pasividad y nos da un propósito por el cual levantarnos. Y este ir es hacia un lugar, hacia un destino. Y ese destino es obviamente lo que sigue en el texto, que dice a hacer discípulos. Y hacer discípulos es interesante porque para hacer esa acción antes tiene que haber un paso previo, que es el saber cómo hacerlo, ¿no? Y ahí es justamente la conexión en este título que le di al devocional, que es hacer. Habrán dicho qué burro puso ese en hacer cuando va con C, pero es justamente la palabra del ser discípulo, que conlleva el conocimiento del maestro, el conocimiento de aquel que nos enseñó a caminar, ¿no? A caminar en él. Y para ser discípulos necesitamos conocerlo a él, necesitamos conocer al maestro que nos discipula primeramente él a nosotros, para salir y después hacer discípulos. Con lo cual, para ser discípulos es necesario primeramente ser un discípulo. Y es un llamado que nos hace a todos, ¿no? No es solamente a tal vez el que tiene mayor facilidad para comprender la palabra o tiene tal vez algún don de maestranza, sino que nos los hace a todos aquellos que seguimos al Señor Jesús, que elegimos seguir al Señor Jesús, nos llama a ir y a ser discípulos. ¿Y discípulos en el nombre de quién? Porque podemos ver que en la sociedad hay muchos que tal vez se hacen llamar discípulos
siguiendo alguna corriente doctrinaria, siguiendo alguna filosofía. Y acá está dando un mensaje contracultural a eso, sino que justamente nos está llamando a ser discípulos en un solo nombre, que es el nombre de Jesús, ¿no? Y a bautizar. Bien, es interesante esto porque vemos que hay también congregaciones distintas donde se llaman tal vez apóstoles o discípulos de tal apóstol, y eso no es verdad, ¿no? Porque el Señor Jesús dijo que discípulos somos de un solo maestro, que es Él. Bueno, este también es el desafío nuestro, a no creernos que nosotros tenemos discípulos tampoco. Cuando nosotros vamos a transmitir el Evangelio, lo hacemos en el nombre de Jesús, vamos como embajadores de un reino del cual hay un rey que reina y en el cual nosotros estamos sujetos, al cual nosotros estamos sujetos. Por eso es lindo que podamos entender esta verdad, esta palabra, y que vayamos y salgamos a buscar a aquellos que hoy están necesitando ser encontrados. Necesitan encontrarse con la persona de Jesús, que es aquel que nos amó, que nos llamó de las tinieblas hacia la luz, hacia su luz admirable, y que nos perdonó de nuestros pecados y nos perdona día a día. Ese mismo Jesús es el que estaba dando este mensaje a sus discípulos y hoy te lo está dando a vos y me lo está dando a mí. Vayamos y hagamos discípulos en su nombre. Esta tarea tiene que ser una tarea práctica. Tal vez con la virtualidad se perdió un poco ese contacto social estrecho entre hermanos, pero animémonos a salir de vuelta, a buscar. No se puede amar a través de una pantalla. Tal vez en alguna situación excepcional podemos hacer estas llamadas virtuales, estos encuentros virtuales, pero yo a mi esposa no la puedo amar a través de una pantalla. Necesito amar cara a cara, con expresiones prácticas. Así como no podemos amar a nuestros hijos y a nuestros padres a través de una pantalla, lo tenemos que hacer cara a cara. Ese es el desafío que tenemos. Bueno, familia, espero que les haya sido útil este mensaje. Dios los bendiga y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto a seguir cumpliendo esta tarea de ser discípulos. Y animémonos a salir también de hacer discípulos dentro de las cuatro paredes, que muchas veces es el grupo de punto de partida o es el grupo de discipulado. No, abrámonos a salir de las cuatro paredes de la iglesia, y el hacer discípulos conlleva el hacerlo día a día, en nuestro diario andar, en nuestras responsabilidades, en nuestras tareas, bueno, en el trabajo, en el estudio. Estamos desafiados a eso. Bueno, familia, los amo, espero verlos pronto, les mando un beso grande.